Vamos a seguir con el segundo día de el uso de los huesos para animar y deformar objetos. Voy a partir de este cubo para ver un efecto curioso que me puede ocurrir. Entro en modo de edición, lo muevo para arriba, por ejemplo, 2 unidades o más. Por ejemplo, puedo moverlo sí, así puede estar bien. Lo corto en estas dos partes, ¿vale? Y luego voy a extruir esas dos caras. Bueno, voy a escalar esta a 25%, vale. Y voy a extruir estas dos caras hasta que se sitúen, por ejemplo, a 0, un poco haciendo como si fuesen dos piernas. Vale, imaginemos que esto es la cintura de un personaje y sus dos piernas. Le voy a meter, tanto a un lado como al otro, un corte para hacer las rodillas. Y a este lado también. Vale, y voy a juntarlo eso un poquito. Ese corte lo voy a juntar un poco. Vale, según la escala Z.5 para que haya menos separación y haga lo que va a ocurrir hoy, que ocurra con un poquito más de un modo más espectacular, por así decirlo. Vale, ahí tenemos esas dos piernas y ahora voy a crear una armadura. Cuando hablamos de armadura no estamos hablando de una armadura tipo armadura medieval, sino de un conjunto de huesos que forman un esqueleto y que el movimiento de ese esqueleto va a deformar otra malla. Por cierto, aquí en Viewport Display voy a marcar esto que pone aquí in front para que aunque yo mueva la armadura siempre sea visible aunque esté dentro del objeto. Voy a entrar en modo edición de la armadura, voy a seleccionarme este hueso y lo voy a situar como si fuese el hueso de la cadera y este a la altura del tobillo. Y ahora me voy a coger todo el hueso, lo voy a mover a la posición de esa pierna. Voy a duplicar ese hueso y lo voy a mover a la posición del otro lado. Lo voy a dividir para tener el hueso del muslo y el de la pantorrilla y voy a hacer lo propio con este. Ya tengo como si fuese los huesos de muslo y pantorrilla. Y para que sea todo más fácil de entender, a este le voy a cambiar el nombre. Aquí donde pone bone, le voy a cambiar a muslo. L de left. A este otro le voy a poner muslo. R de right, que es el muslo derecho. Esta va a ser la pantorrilla. R. Y esta sería pantorrilla izquierda. Bien, si los nombres son exactamente iguales, que veis que aquí no le he puesto la mayúscula, lo voy a cambiar. Si los nombres son solamente iguales y cambian, simplemente que uno pone L y el otro pone R, aquí muslo L, muslo R, cuando
yo en opciones tenga X Axis Mirror, si hago yo cualquier cambio de este hueso de aquí, el cambio se reproduce en el otro lado. De hecho, voy a mover estos dos huesos para que se recoloquen los dos exactamente según el eje X en el mismo lugar. ¿Lo veis, no? Ahora mismo cualquier cambio que yo haga, por ejemplo, aquí yo voy a extruir para hacer como si fuese el pie. Pues veis que se ha extruido también en el otro lado exactamente igual. Si yo a este le pongo pie, porque ahora mismo aparece como pantorrilla R001, pie R, este otro no se llama pie R, se sigue llamando pantorrilla. Entonces yo, si hago cualquier cambio con este, ves que el cambio no se reproduce exactamente en el otro lado. Pero si yo pie L, ahora sí, el cambio de un lado y del otro es exactamente el mismo. Bueno, a lo que vamos. Yo ya tengo esto. Si yo ahora le asigno, bueno, podemos hacerle también a este como si fuese un pequeño pie, ¿no? O no es necesario. No lo vamos a hacer. Si yo me selecciono este, me selecciono el otro, la armadura, y le doy control P y le digo automatic weight, cuando yo en el llamado pose mode yo muevo este hueso, lo voy a rotar según el eje X, veis cómo se lleva todos los vértices que corresponden a la pierna. Pero ocurre una cosa extraña ahí. Al mover, veréis que también se lleva a vértices del muslo. ¿Cómo puedo hacer yo que únicamente vayan de un lado a otro como tienen que ir? Bueno, pues salgo del pose mode, me selecciono el objeto y si yo estoy... Ay, demonio, estoy todavía con el pose mode. Edit mode. Object mode, vale. Me selecciono solo el objeto. Si yo lo pongo en Weight Paint, yo puedo ir viendo qué es lo que tengo yo asignado en cada punto. Ahora mismo, por ejemplo, tengo seleccionado, aquí lo veis, pie R, estoy dentro de estos tres puntitos, pero si selecciono pantorrilla R, veo que la pantorrilla tiene en rojo asignado una serie de vértices por aquí, pero también tiene asignado vértices en el muslo. Vale, pues entonces lo que voy a hacer, voy a pasar del Weight Paint y me voy directamente al Edit Mode normal y corriente. Veis que aquí, donde están los tres circulitos, perdón, los tres puntitos, tengo una serie de grupos de vértices. Si yo, por ejemplo, me deselecciono todos los vértices y ahora digo, pie derecho, seleccionar, eso me ha seleccionado todos los vértices que están asignados a ese hueso, el hueso del pie derecho. Bueno, pues lo voy a quitar del pie y se lo voy a asignar a la pantorrilla con un peso de 1 que tenéis aquí marcado. Assign. Me voy a seleccionar todos estos otros vértices, por ejemplo, lo voy a seleccionar con esta herramienta. Y lo voy a asignar al muslo derecho. Asignar. Entonces ahora, cuando yo entre dentro del esqueleto y yo en pose mode, yo me selecciono ese muslo y lo roto, veis cómo se lleva para adelante toda la pierna al mover el muslo. Pero si yo me selecciono este otro y lo roto, veis que solamente mueve los vértices que corresponden a la pantorrilla. Todavía hay alguno que está asignado a la pantorrilla y eso lo voy a solucionar del siguiente modo. Salgo del pose mode, entro en este objeto, estos vértices, me voy a pantorrilla R y le doy a
remove. ¿Por qué? Porque en la pantorrilla todavía tenían asignado algo. Estaba asignado algo. Y además voy a hacer otra cosa. Estos vértices y estos otros vértices los voy a poner a la altura de la rodilla. Entonces, ahora sí, cuando yo mueva en pose mode la pantorrilla, no debe afectar en nada, y veis cómo no afecta en nada al muslo. Diferente de lo que ocurre cuando yo roto esta otra, que esa otra yo todavía no la he hecho. ¿Veis cómo afecta al muslo? Por la misma razón. Yo tengo que entrar dentro de los vértices, seleccionarme estos vértices de la pantorrilla. En este caso estamos pantorrilla derecha, pues pantorrilla derecha tendremos que... No, esa a la izquierda, pantorrilla L. Tengo que remover esos vértices de ese grupo y asignarlo al muslo izquierdo. Asignarlo. Y estos vértices de aquí tengo que removerlos del muslo y asignarlo a la pantorrilla izquierda. Entonces, ahora sí, de hecho, cuando yo vea aquí en Weight Paint, si yo me selecciono pantorrilla, muslo, veis cómo van, están ahora asignados, no coge ningún vértice del otro lado. Y ahora probablemente, si lo hemos hecho todo bien, cuando yo coja en pose mode y lo rote según el eje X, veis que no afecta al muslo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esto haya sido un poco de ayuda, un segundo encuentro con el tema de los huesos y de formar mallas utilizando un esqueleto o una armadura.